Dios sea bendiciendo la vida de cada uno de nosotros, poder estar un año más, como dice aquella canción, un año más en las manos del Señor. Durante la semana, no recuerdo si fue martes o miércoles, la pastora me preguntaba con qué íbamos a continuar. Y yo le decía que me encantan las parábolas, y son muchas las que Cristo nos habló a través de ella, pero el Señor durante la semana me hablaba con un pasaje bíblico que incluso lo publiqué. Ustedes saben que son muy poco de publicar cosas en Facebook, pero en esa oportunidad lo publiqué porque es un pasaje en el cual debe encerrarnos nuestras vidas, es un pasaje el cual encierra los momentos complicados y difíciles que cada uno de nosotros vivimos. Momentos en que a veces quisiéramos chispear los dedos y desaparecer y ya no estar. Y es un pasaje que toca y va a seguir tocando mi vida y también estos 13 años que estamos cumpliendo. Quiero invitarlo a abrir su Biblia en el libro de Salmos, capítulo 34. Salmos, capítulo 34, versículo 19. Solamente este versículo. Si nos pusiéramos a estudiar este salmo, podríamos estar varios domingos, porque es un salmo bastante precioso y maravilloso. Pero solamente veremos este versículo el día de hoy. Si lo ha encontrado, le voy a pedir que se ponga de pies. Salmo número 34, versículo 19. Y le doy lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Amén. ¿Lo leemos una vez más? ¿Lo quiere leer usted en voz fuerte? Amén. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Amén. Tome su asiento. En el Kadosh, este salmo dice de la siguiente manera: la persona justa sufre de muchas aflicciones, pero Yahweh o Yahvé la rescata de todas ellas. En la Biblia, lenguaje sencillo, dice: los que son de Dios podrán tener muchos problemas, pero Él, el Adonai, los ayuda a vencerlos. Amén. Y me empecé a consultar qué quería decir justo. Y yo dije, en mi apreciación o en lo que cuando nosotros nos ponemos a leer y decimos este pasaje no es para nosotros, porque habla del justo. Y nosotros nos miramos y decimos, nosotros muchas veces no somos justos. Porque miramos que el que es justo debiera ser una persona íntegra, una persona que esté siempre en comunión con Dios, esté siempre haciendo el bien, una persona buena, no solo de vista, sino que desde adentro, así del corazón, debiera ser siempre buena. Y pensamos que eso es el justo. Y no está mal pensar de esa forma. Pero nosotros al pensar de ese justo, nosotros nos miramos, decimos, nosotros no podemos ser aquella persona. Y si decimos que aquella persona no podemos ser nosotros, estaríamos diciendo que Dios no nos podría ayudar. Pero al ver la Escritura y escudriñar un poco más, ir un poco más profundo, y cuando nosotros vemos que la Escritura dice que Enoc fue un hombre justo y no conoció la muerte, pero al ver los escritos, la historia de Enoc a través de no solo la Escritura, sino que también de aquellos libros apócrifos o algunos otros escritos de Enoc, Enoc tampoco no era una persona perfecta. También se enojaba, se molestaba, tenía a veces ira, rabia.
Y después vemos también la escritura cuando la Biblia dice que Job era un hombre justo y piadoso. Pero cuando uno ve, y los que estuvimos el día miércoles, cuando estaba nuestro hermano Oscar exhortando la palabra, nos explicó que Job tampoco era una persona cuando se le empieza a encarar, cuando sus amigos que debían a darle ánimo, él se empieza a defender. Y más aún, después termina el mismo Dios hablándole y preguntándole, ¿estabas tú que me estás pidiendo cuenta a mí? ¿Estabas tú en esto otro? Pero la Biblia lo habla de un hombre justo. Y no solo él, si nosotros viéramos el contexto de este salmo, dice la escritura que el Salmo 34 fue escrito en las cuevas de Adulam. Fue cuando David estaba arrancando. ¿Quién escribió y habla del justo? Es David. Y nosotros vemos la historia de David. Fue en el momento en que David empieza a florecer, empiezan los israelitas a decirle que Saúl mató a 1000 y David a 10.000. Y entró la envidia en el rey Saúl y quería dar muerte a David. Y dice la escritura que David, en Samuel dice la escritura que David huye. Y huye hacia la tierra de los filisteos. Y cuando los filisteos lo vieron, lo atraparon, dijeron, ¿y este no es el que mató a Goliat? Sí, ese era el que había matado a Goliat. Entonces podían darle muerte. Y dice la escritura de que él se hizo el loco. No sé si se recuerdan. La historia dice que David se hizo el loco y empezó a salirle baba de su boca, como que la botaba. Entonces llega el rey de los filisteos en ese momento y dice, ¿y no tenemos loco en nuestro reino que me traen a un loco más? Y es ahí donde se escapa y se va David. Y cuando estaba ahí en la cueva de Adulán, cuando estaba con aquellos que eran desechados, con aquellos que no tenían ningún valor, ahí es donde escribe este salmo David, donde dice que Dios le escuchó en su aflicción, donde dice que Dios le oyó. Y ahí es donde escribe que la aflicción es del justo. David se encontraba un hombre justo que estaba luchando por la causa de Dios. Tenía miles de defectos como muchos de nosotros. Entonces eso me hace entender que justicia no solo, un hombre justo no es solo un hombre íntegro, sino que va mucho más allá. Es un hombre que quiere día a día apartarse y hacer la voluntad de Dios. Vamos a equivocarnos en este proceso. Vamos a errar en el proceso de poder ser justo completamente o tomar la perfección que muchas veces nosotros decimos que debemos tener. Pero si usted día a día se está apartando, día a día usted quiere agradar a Dios, día a día usted quiere servir de mejor forma al Señor, aunque tenga errores, aunque se equivoque, usted es un hombre justo porque ha sido justificado no por la justicia del hombre, sino que usted ha sido justificado por la justicia del Señor Jesucristo, que Él es el verdadero justo. La Escritura dice, nos enseña que nosotros fuimos justificados no con nuestra fuerza, no por nuestras obras, no por lo que nosotros decimos, sino que solamente por Jesucristo Dios nos ve justo. Y cuando usted y yo hacemos y buscamos desde Cristo y queremos parecernos a Él, con todas las inclemencias, con todos los errores que muchas veces tenemos, usted es un hombre justo, una mujer justa. Y ahí se aplica este versículo en nuestras vidas. Amén. Muchas son las aflicciones, no son pocas, son muchas, pero de todas ellas le librará Jehová. Amén. El salmista aquí anticipa el pensamiento que a menudo surge en nuestra mente. ¿Cómo puede ser que Dios se preocupe por nosotros? Cuando nosotros sabemos que hay un Dios tan grande, tan inmenso, creador de todas las cosas, nosotros podríamos pensar, y muchas veces, que ese Dios tan grande se va a preocupar por nosotros. ¿Quién soy yo?, decía el salmista. ¿Quién es el hombre para que tú le mires? Y no solamente le mires, le tengas misericordia. ¿Quién somos nosotros?, decía el salmista. Muchos de nosotros a veces decimos, este gusano,
esta pelota de carne. ¿Quién es? Para que Dios lo mire. ¿Quiénes somos nosotros que continuamente somos acosados por las calamidades y por las pruebas? Y aquí nos debiera saltar otra cosa, que al ver esta preocupación de Dios, lo que Dios hace por aquellos justos, por aquellos hombres y mujeres piadosas, por aquellos hombres y mujeres que quieren hacer la voluntad de Dios, por aquellos hombres y mujeres que están en la aflicción, es que nosotros podemos decir en este versículo que aquí se muestra la protección de Dios. Amén. Cuando nosotros nos preguntamos, ¿y para qué sirve la protección de Dios? Es irrazonable que nosotros podamos pensar a lo mejor que Dios sí se preocupa de nosotros, más aún cuando estamos afligidos o atormentados, cuando las tentaciones a veces son muchas, cuando se hace todo más difícil. Continuamente estamos atacados por aquellas tentaciones que nos hacen sucumbir. Aún nuestra creencia en la providencia de Dios. Debemos recordar que hay muchas personas y muchos de nosotros que a veces desistimos. Muchos de nosotros a veces no creemos. Muchas veces nosotros perdemos aún la fe en aquella provisión de Dios, en aquella protección que Dios nos da. Si estuviéramos exentos de todo tipo de dificultades y aflicciones, nuestra fe languidecería. Dejaríamos de invocar a Dios y su piedad. Permanecería oculta y desconocida. Por lo tanto, es necesario que se ejerzan varias pruebas en nuestras vidas para poder ver el fin de ellas en nuestro ser. Para que podamos reconocer que Dios, y solo Dios, nos ha preservado maravillosamente en medio de innumerables circunstancias. Solamente, amados hermanos, en las pruebas y en la aflicción, en aquellas dudas que muchas veces tenemos, pero al final de todas las dudas que nosotros tenemos, invocamos igual el nombre de Dios, porque es al único que podemos ir. Es el único que nos puede dar aquella protección. Cuando hacemos eso, nosotros podemos decir al final, solo tenemos a Dios. Este pasaje nos invita a confiar en Dios. Este pasaje nos invita a tener nuestra esperanza puesta en Dios. Nos invita a que cada día debemos confiar más y más en Dios. La pregunta que nos debiéramos hacer, ¿qué es confiar en Dios? En primer lugar, el diccionario define como confiar la creencia de que alguien o algo que es fiable, tiene la integridad y es honesto. Podemos poner nuestra confianza en aquello y en eso estamos seguros. Eso es lo que es confiar. Amén. Cuando usted confía sus recursos al banco es porque sabe que en el banco van a estar seguros y van a estar resguardados. Antiguamente, no sé si usted se acordará o las más ancianitas, guardaban los recursos en el colchón, debajo del colchón, y ahí los tenían porque decían, ahí está seguro. Y tenían su confianza de que ahí estaba. Pero después, cuando empezaron a aparecer aquellos nietos que se adueñaban de lo ajeno, vieron que el colchón ya no era seguro. ¿O no es así? Empezaron a salir los cofres, la alcancía, y ayer cuando conversaba con la hermana de mi hermano Juanito, decía que no había alcancía que ella no abriera. Y ¿cómo se llama el esposo o la pareja de Cecilia? Decía que hizo una alcancía en la cual ella es imposible que pueda sacar algo. Y eso es seguridad. Y cuando habla de confianza es cuando algo es seguro. Y Carlos me parece que se llama, ¿cierto? Carlos dice que él puede depositar las monedas o dejar esos dinero ahí porque sabe que es confiable y no va a poder ser violada hasta que no se traiga una galletera y se rompa aquella alcancía. Es lo que hacen las cajas de seguridad.
Y por eso nosotros a veces vemos la estafa perfecta, que vemos que igual, a pesar de que todos buscan la seguridad, pero igual hay quienes buscan las artimañas para poder robar igual. Por eso cuando nosotros vemos este versículo y podemos decir que aquí hay que Dios nos invita a confiar en Él, porque en Él estamos seguros, en Él estamos confiados. Él nos invita a que a pesar de todo lo que podamos vivir o pasar, de las aflicciones que podamos tener, solo en Él nosotros podemos confiar. Amén. Todos sabemos que Dios es la personificación de esta definición de lo que es seguridad. Y mucho más es Él. No solo esto, sino que mucho más. Pero podemos decir que en esto Dios es nuestra confianza. Como creyentes tenemos que entender que confiar es una de las partes más importantes de nuestra relación con Dios. Es imposible que nosotros podamos tener una relación con Dios si no confiamos en Él. Amén. Debemos, si yo quiero tener una relación con Dios, debo confiar en Él. Nosotros los seres humanos a veces, y es triste, les fallamos a ustedes. ¿Quién de nosotros no se ha sentido defraudado, se ha sentido engañado, se ha sentido que ya no puede confiar en una persona cuando fue con ella, le contó su secreto, le dijo, mira, esto me está pasando, y después lo divulgó? ¿Podemos volver a confiar en aquella persona? Es muy difícil. La confianza se pierde entre nosotros, pero Dios no es así. Dios nos invita a confiar en Él. Él no va a andar divulgando nuestros problemas, nuestras dificultades, lo que nosotros conversamos con Él. Dios no lo divulga. Amén. Cuando los tiempos son difíciles y las cosas no van bien, es cuando a muchos les resulta más difícil confiar en Dios. Y dudamos de que Dios nos ayudará. Nos falta la fe en sus promesas y nos preocupamos con pensamientos sin fin acerca de lo que va a pasar con aquellas cosas. ¿Quién de nosotros no ha perdido aquella confianza? No porque Dios nos defraude, sino porque el enemigo a veces ha metido aquella cosa en nuestra mente de la duda y desconfiamos de lo que Dios puede hacer. Al igual que las personas en Juan capítulo 6, no sé si se recuerdan, después de que habían sido testigos de que Jesucristo había alimentado con solo 5 panes y 2 peces a una gran multitud, dice 5,000 hombres y muchas, no se contaban las mujeres y los niños, y ¿qué hacen ellos? ¿Qué hacen los que estaban ahí? Ahí van y le preguntan al día siguiente, ¿qué señal pues haz tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Después de que todos los milagros que había hecho Jesucristo, ellos van una vez más y le preguntan, ¿qué haces tú? No confiaban en Él. La pregunta es, de todas las cosas que Cristo ha hecho por nosotros, de lo que Cristo hizo por ti, hizo por mí, ¿por qué aún no confiamos en Él? ¿Por qué aún dudamos muchas veces de lo que Dios puede hacer? Dios quiere que confiemos en Él cuando tenemos dudas y no estamos seguros de qué hacer. Así que tenemos que dar a Dios todos nuestros problemas. Debemos darnos cuenta de que hay una fuerza sobrenatural a nuestra disposición desde el cielo, y cuando aceptamos estas verdades, nuestra perspectiva de la vida va a cambiar. Sin lugar a duda, cuando tú y yo podemos cambiar nuestro pensamiento, nuestro chip, y podemos confiar plenamente en Dios, la perspectiva de nuestra vida cambia, se transforma. Tenemos que reemplazar los pensamientos negativos con los pensamientos positivos. En consecuencia, cuando nos encontramos con pensamientos negativos que nos están deprimiendo, tenemos que empezar a pensar en escrituras positivas que nos ayudarán. Si hay algo que siempre nos va a ayudar, es a cambiar nuestro pensamiento negativo. Proverbios 3, 5, 6 nos dice, confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él hará derechas tus veredas. Si hay algo que va a ser siempre bien para nuestras vidas, es que nosotros nos alimentemos de estos pasajes que alimentan nuestra vida y que nos hablan de la confianza en el Señor. Dios nos responderá en el momento adecuado.
No cuando nosotros queramos, sino que en el momento que Él tiene preparado. Él nunca nos abandonará, pero tenemos que estar especialmente cerca de Él durante los tiempos difíciles porque nuestra fe será probada. Durante tiempos difíciles tenemos que pedirle a Dios que nos dé la perseverancia a confiar en Él, porque Dios sabe lo que es mejor para nosotros y muchas veces Dios tiene que hacer una obra en nosotros antes que la respuesta venga. Si hay algo que debemos tener claro, amado hermano, amada hermana, antes de que el Señor nos responda, Él va a tratar con nosotros. Antes de darnos a lo mejor aquello que estamos pidiendo, Cristo va a tratar con nuestras vidas. Amén. Es imposible que Él nos dé la respuesta ahora si no ha tratado con nosotros. Primero necesita tratar con nuestras vidas. Y es pedir por favor a lo mejor que debemos entender que no hay temor cuando confiamos, ya que los dos son opuestos. Tampoco hay preocupación cuando confiamos, porque cuando nos preocupamos por algo es porque no damos el problema a Dios. Confiar en Dios quita la ansiedad y el miedo, y en su lugar da la calma y la paz. Amén. Es triste ver a tanta gente, tantos cristianos, usando gran parte de su energía en las preocupaciones. Siempre hay algo que les preocupa. Y esto es real, amados hermanos. Cuando tú y yo nos preocupamos, cuando tú y yo no descansamos, cuando tú y yo no le ponemos nuestras cargas al Señor, nuestros días y noches están llenos de ansiedad y la preocupación se convierte en un hábito fijo en nuestras vidas. Cuando tú y yo no descansamos en el Señor, cuando tú y yo no confiamos en este Dios maravilloso, siempre vamos a estar preocupados, vamos a estar ansiosos, vamos a estar con miedo, vamos a estar intranquilos, no vamos a tener paz en nuestro corazón. Cuando tú y yo realmente ponemos nuestra carga al Señor, vamos a descansar. Amén. Muchas veces escuché de los más ancianitos, de los más abuelos, que nosotros muchas veces venimos con esta carga al Señor, esta mochila pesada, y venimos y se la traemos acá al Señor y se la dejamos en el púlpito. Antiguamente se decía así, y veníamos con la carga, Señor, mira mis problemas, mira aquí, mira, y todo se lo entregábamos al Señor, y queríamos confiar en Él, y orábamos al Señor y le entregábamos nuestras cargas. Y después se las dejábamos ahí, pero cuando nos parábamos y nos queríamos ir, las tomábamos de nuevamente y las llevábamos hacia el asiento. Eso no es confiar. Eso es decirle, sí, Señor, necesito de ti. Y es despreocuparme de aquellos problemas, porque sé que Dios los va a solucionar. Amén. La paz, la tranquilidad y la seguridad son una rareza en nuestras vidas. Estas personas, aquellas que no dejan de preocuparse, tienen que aprender que la cura para la preocupación es confiar en Dios, porque el confiar trae aseguramiento, trae seguridad en nuestras vidas. Quita el temor, quita el miedo y quita la ansiedad. El confiar nos enseña que Dios está en control de todas las cosas, asegurándonos de que Dios es nuestro amparo y fortaleza, que nuestra vida y todo lo demás está en sus manos y que Él va a llevar a cabo lo que es mejor para nosotros en su tiempo. Confiar en Dios nos permite ver su verdadero carácter y nos da confianza. Esto hace que nos demos cuenta de la grandeza y ternura de su amor y nos da conciencia de su poder, como escribió el salmista. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Amén. ¿En quién confía usted? ¿En quién ha puesto su confianza? Hemos pasado 13 años que hemos vivido muchas cosas. Cosas buenas, cosas más o menos y cosas malas. Y a veces resaltamos más las malas que las cosas buenas. Pero aquí estamos confiando en este Dios.
Y a veces nos fijamos en otras cosas que son más externas que creerle a este Dios maravilloso. Hay tantas promesas acerca de confiar escritas en la Biblia, pero que nunca llegarán a ser reales en nuestras vidas, porque nosotros no queremos realmente aprender a confiar en aquellos pasajes o en aquel Dios que nos habla de que debemos confiar. Tenemos tanto temor a veces cuando miramos el mundo, cuando observamos las situaciones y observamos los problemas. Vemos la montaña tan grande que incluso nos da miedo querer escalarla. Vemos que los problemas están ahí. Amado hermano, me gustaría a veces tener a lo mejor una varita mágica. Me gustaría a veces a lo mejor tener la oración perfecta. La oración que a lo mejor mueva y solucione tu problema. Pero no hay. No la está. Y no está en mí y no está en nuestros hermanos. Pero sí una cosa te puedo decir. Que en el que sí puedo ir y puedo confiar. Y aunque el problema va a persistir, aunque la aflicción va a seguir estando, pero puedo poner mi confianza plenamente en el Señor, en el que Él me ayudará a poder sobrellevar ese problema o esa aflicción, esa angustia o esa dificultad. Él me ayudará. Él estará conmigo en ese momento. Y pasaré y subiré con Él, escalaré con Él el problema o la montaña. Solo no puedo, solo tú no puedes. Por más que quieras, solo no puedes. Solo Cristo te puede ayudar a escalar esa montaña. Seguirás a lo mejor con el problema años o hasta que Él venga, hasta que Cristo venga. Pero Él te ayudará cada día de tu vida a sobrellevar aquellas aflicciones. Amén. Otra forma de ver el confiar es que implica la sumisión. Muchas veces Dios no hace las cosas para nosotros porque no lo permitimos. Queremos planificar nosotros mismos. Queremos que las cosas se hagan de la manera que le parezca mejor a nuestra sabiduría finita. Pero Dios quiere que confiemos en Él solamente. No es a su manera, no es a mi manera, es a la manera de Cristo. Amén. El confiar también implica el obedecer. Significa trabajar con Dios para producir los resultados. No podemos sentarnos y estar esperando que las cosas se resuelvan por sí mismos. Debemos ser trabajadores y no ser perezosos. Ya que el hombre que ora por una cosecha abundante, y esto es verdad, yo puedo orar por una cosecha abundante, que Dios multiplique la cosecha, que Dios multiplique la iglesia, que Dios traiga hermanos, que traiga hermanas, que traiga gente, pero si no preparamos el terreno y sembramos la semilla, mi oración va a ser en vano. ¿Sabe que si el hermano Esteban no trabaja la tierra para cosechar las papas que muchos de nosotros comemos, cuando Él nos bendice, después cuando Él cosecha, si Él no prepara la tierra, si Él no planta aquella semilla, si Él no apolcar, ¿verdad? Estoy calbucano. Si Él no apolcara la tierra después y subiera la tierra para cuando empiezan a florecer las matas, tenga por seguro que por más que se esté en un rincón orando, llame a la Sandrita a orar y la ponga a orar a las 3 de la mañana, la ponga al Eduardo y al Benja a ayunar para que su cosecha sea abundante. Si él no trabaja la tierra, si no hace estas cosas, no va a tener cosecha. Amén. Entonces eso quiere decir que usted y yo, para confiar en Dios, también debo poner mi esfuerzo. No es solo lo que Dios haga,
también está en lo que yo también debo realizar para confiar plenamente en el Señor. El confiar trae la fe y las obras que deben trabajar en armonía. No van separadas. Mi obra es confiar plenamente en el Señor, pero yo también debo orar. Los antiguos decían, cuando los hermanos pedían, pastor, ore por mí, o hermano, ore por mí, sin ningún problema, yo pongo una rodilla, pero tú pones la otra. Porque hay quienes ni siquiera quieren poner una rodilla. Hay quienes quieren que se oren por ellos, pero ellos no están dispuestos a dar nada por el Señor o a entregar al Señor. Cuando usted y yo confiamos en el Señor, ambas cosas van de la mano. Tenemos que entender que nuestros intentos de confiar no servirán para nada si no estamos dispuestos a obedecer. Tenemos que obedecer a lo que Dios nos manda hacer y no lo que nosotros elegimos hacer. Amén. El confiar implica paciencia. Ay, 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 dice Alexi. Hebreos 10:36 dice, pues o es necesario la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Debemos tener paciencia. Así que, Alexi, siga esperando. Aunque la pastora... Yo he visto a un matrimonio, no, a Cevita con la Bárbara, Dios le trajo acá. A la Tati también, está de novia y también el día de mañana a lo mejor se casa y también vamos a decir lo mismo que el Señor le trajo hasta acá a Alan. Si es que está en la voluntad del Señor. Porque creemos que Dios hace las cosas perfectamente. Y Dios trae. Así que los que piensan que se les puede ir el tren, no piensen de esa forma. Dios nos puede sorprender, aun cuando se puedan tener 40 o cuando ya el tren esté pasando como dicen algunos. Lo importante es poner nuestra confianza plenamente en el Señor. Porque también a lo mejor esa es mi intención, es lo que yo quiero. Pero ¿será lo que Dios quiere? Muchos a veces, como decía la pastora, pedían uno de ojos azules, rubio, tirado alemán así. Y como decían las más antiguas, y ojalá con tierra. No en los pies, sino que tenga terreno, así que. Pero la realidad fue distinta. La única tierra que tenían era en las uñas. Habemos algunos que no tenemos ni siquiera dónde caernos muertos. Pero es lo que hay, mi reina. No era lo que uno quiere, es lo que Dios quiere. Puedes tener uno rucio, fortachón, fisicoculturista, que te puede levantar con una mano a lo mejor, que se saca la polera y las calugas marcadas, calugones, pero sin nada, pero puede amarte de corazón. Quizás el otro, tu perspectiva, a lo mejor ni siquiera te quiere. Quiere solamente pasar el momento. Por eso debes confiar plenamente en el Señor, lo que el Señor quiera darte. Así que muchas veces queremos la respuesta a nuestras oraciones de inmediato. Y si no vienen, nos volvemos impacientes y pensamos que Dios no va a responder. Es inútil tratar de presionar al Señor y solo vamos a detenerlo si hacemos esto. Recuerde que si usted ha confiado en el Señor como su Salvador, que las cosas no siempre será fácil, ya que muchas son las aflicciones del justo, pero el Señor los librará de todas ellas. Isaías 26:3 dice, y tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Amén.
¿En quién está confiando usted? Debiéramos preguntarnos. Y si no hemos confiado aquí plenamente en el Señor, cambiemos nuestro pensamiento. Hemos pasado 13 años de muchas luchas. Y vamos a seguir pasando a lo mejor aflicciones y cosas injustas a lo mejor. Pero sé que Cristo, sé que Dios estará con nosotros. Dios seguirá ayudándonos. A lo mejor nos vamos a seguir equivocando. A lo mejor vamos a seguir cometiendo errores. Pero que nuestra confianza como iglesia, como hermanos, como familia en la fe, siempre esté puesta en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Póngase de pie, vamos a orar al Señor.